Buenas noches a todos. En nombre de Editorial Planeta les agradecemos que nos acompañen esta noche en la presentación del caso Sodalicio, volumen 3, de nuestro autor, querido autor Pedro Salinas. Esta noche le acompaña en mesa Martín López, que es escritor y artista. También nos va a comentar un poco sobre el tema del sodalicio. Los dejamos en mesa. Recibimos con fuertes aplausos, por favor. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Pedro me dijo hace unos días para que presente su libro y me dijo, no me hagas la típica presentación, sino hagamos como siempre, que conversábamos con un vaso de whisky, yo fumando cigarrillos, él fumando su infaltable puro, pero como no nos han puesto whisky, probablemente esté prohibido fumar aquí, te voy a tener que hacer una presentación. En realidad Pedro Salinas no necesita presentación, todos lo conocen, y este magnífico libro tampoco lo necesita porque se presenta solo desde las primeras líneas. Está estupendamente bien escrito y fundamentado. Lo que sí puedo contar es cómo así conocí a Pedro Salinas. Así como Pedro, yo también soy ex-sodalite. A mí me captaron a los 13 años, a los 18 comencé a vivir en una comunidad sodalite hasta los 32 que pude salir de esa comunidad. En mis primeros años en el sodalismo, creo que en el primer año, en la comunidad del Pilar en Barranco, vi un libro sobre una mesa que le había regalado le había regalado Pedro al padre Jaime Bertel, que en ese entonces, a comienzos de los 90, todavía tenían relaciones cordiales. Era un libro muy llamativo, escrito por Pedro, de color amarillo, me acuerdo. El título que ostentaba era Historias que te revientan en la cara, o Historias que revientan en la cara. El dibujo de la portada era una bomba que tenía una mecha ya encendida como que iba a reventar. Y en la contratapa estaba la foto de Pedro Salinas, a quien yo nunca había visto y no había oído hablar de él mucho. Y me llamó mucho la atención ver la foto porque usaba unos tirantes, salía en camisa con tirantes a lo Larry King, y yo dije, tuve la primera intuición de que probablemente este hombre piensa que le queda mucho mejor de lo que le queda usar tirantes. Entonces, bueno, pregunté ahí en la comunidad alguien le preguntó, bueno, ¿este Pedro Salinas no había sido sodalite? Efectivamente, me dijeron, es un muertito, porque así se decía a los que salían de la comunidad, se decía muertos o muertitos o traidores, ¿no? Entonces me dijo, sí, es un muertito o muerto que traicionó hará unos años, y bueno. Entonces yo me quedé con una idea muy vaga de Pedro Salinas, porque, bueno, sabía que era un traidor ya fallecido que usaba tirantes. Eso era lo que tenía hasta el momento. Unos años después, Pedro Salinas publica una novela llamada Mateo 10, en la cual vierte de una manera ficcional sus críticas y sus expresiones sobre el sodalicium. Y ahí sí, adentro del sodalicium se armó la tole-tole. Luis Fernando Figari, el fundador, estaba furioso, todo el mundo estaba furioso, y ya pasó de ser un muertito a ser un loco, un traidor con mayúsculas, un poseso, y en última instancia pues el demonio. El demonio. Yo me quedé, enriquecí mi idea sobre Pedro Salinas con esas impresiones. Y bueno, yo ya cuando salí del sodalicium no conocí primero a Pedro Salinas sino a Paolo Ugaz por una total coincidencia. Teníamos una amiga en común y en una conversación en una casa salió que yo acababa de salir del sodalicium, y Paola me preguntó con cara de periodista, bueno, ¿y qué tal fue estar en el sodalicium durante tanto tiempo? Y como me agarró desprevenido, le dije, bueno, divertido. Y ella inmediatamente me dijo,
no mames, güey. Así, lo recuerdo tal cual. Y desde ahí nos hicimos amigos. A Pedro lo conocí unos meses después, me citó para almorzar en Pescados Capitales. Llegué un poco antes a la cita y nada más verlo entrar, tuve dos impresiones clarísimas e irrefutables. La primera es que estaba vivo, no era un muerto. Y la segunda, que me alivió mucho más, es que ya no usaba tirantes. Cuando nos sentamos a conversar, me di cuenta que todo lo que había oído durante tantos años sobre este demonio llamado Pedro Salinas era falso. Porque era una persona de lo más ecuánime, que sabía muy bien escuchar. Yo le conté todo mi drama en el Sodalicium. Yo todavía estaba en proceso de formateo, digamos, de las ideas sodalites. Y me quedé con en un momento además salimos a fumar un cigarro, él un puro, y me quedé con la impresión de que, bueno, si este tipo es un demonio al estilo Hellboy, porque no solo fuma puro, sino que también es un demonio que está comprometido en la lucha por alcanzar la verdad y la justicia de otras personas. Luego de esto, bueno, nos hicimos amigos muy rápidamente y comenzamos a intercambiar mails, y junto con otro grupo de personas para compartir nuestras experiencias en el Sodalicium. Pero en esa época teníamos que usar seudónimos en los mails, o en cualquier otro medio de comunicación, para que los hackers del Sodalicium no nos descubrieran. Y el seudónimo de Pedro era Hellboy, precisamente, y el mío era Fantasmagórico. No sé si alguien se acuerda de Fantasmagórico. Fantasmagórico era un superhéroe de un anime japonés, que era una especie de esqueleto con una calavera muy grande, que usaba capa y un bastón, y que siempre había una niñita que decía ¡ayuda, Fantasmagórico! Y aparecía volando Fantasmagórico, y siempre con una risa que le ponían reverb, así como para que haga eco, y la verdad siempre se reían de cosas que no daban risa. Y no elegí el seudónimo por estas razones, ninguna de ellas, sino porque yo ya me olía en ese momento que se venía una guerra y quería tener en ella un papel más bien fantasmal, porque la verdad tenía miedo de enfrentarme al Sodalicium de cualquier manera, porque en ese entonces todavía no, o sea, era a ojos de prácticamente todo el mundo una institución súper respetada y muchísimo poder a todo nivel, ¿no? Económico, etc. Andando los años, profundizando la amistad con Pedro, me di cuenta de que de las virtudes que tiene Pedro, sobre todo la de la tenacidad. Este libro a mí me parece fruto de la tenacidad periodística de Pedro, que viene investigando este caso con toda la valentía del caso, con arrojo y sufriendo muchos sacrificios en el camino. Para mí uno de los principales es el de tener que haber escuchado directamente tantos testimonios de tantas personas abusadas de distintas maneras por el Sodalicio de Vida Cristiana. Cuando Pedro publica su libro junto con Paolo Ugaz, Mitad monje y mitad soldados, en el 2015, un montón de gente comienza a llamarme a mí también, a contarme lo que vivió en el Sodalicium, y por esos días, cada vez que sonaba mi teléfono, yo decía, uy, ojalá que no sea alguien que me quiere contar una nueva tragedia. Sin embargo, Pedro se sopló toda la tragedia de todo el mundo, y debo decir que muchas veces sí lo he visto cansado y apesadumbrado por el dolor ajeno, y creo que Pedro tiene esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro y sufrir un dolor ajeno para dar consuelo, y esa, la verdad, me parece una de las actitudes más cristianas, no sé si te gusta el apelativo, que puede haber si uno lee con atención los evangelios.
Incluso Pedro ha estado dispuesto siempre a comerse los pleitos que haya que comerse con tal de defender a las víctimas del sodalicio. Ahora mismo él y Paolo Vaz han sido denunciados por difamación agravada por el arzobispo Sodalite, José Antonio Uren, arzobispo de Piura y Tumbes, lo cual a mí me parece o sea, la denuncia en sí misma me parece a mí que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, es de alguna manera una persecución. Y ahora en la mañana estaba leyendo algunas citas bíblicas y me encontré con una muy bonita del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 10, que dice: bienaventurados los que sufran por persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Así es que, Pedro, tienes un lugar. Y no sé si vas a disfrutar mucho de la compañía, pero sí del buen clima y probablemente de unas vistas espectaculares. Qué envidia. Y nada, solo quiero dejar la presentación de Pedro ahí. Con respecto al libro, es una puesta al día de en qué va el caso Sodalicio, con aportes sumamente interesantes de contextualización, tanto a nivel de nuestro país como a nivel regional y a nivel también planetario, ¿no? Con lo que significa todo este gravísima crisis eclesial de encubrimiento y de abusos de todo tipo. Y bueno, ahora sí ya pueden sacar el whisky y podemos conversar. Gracias, Martín. Bueno, tú sabes que cuando yo estaba viniendo para acá un poco cómo ordenar la conversación, estaba pensando por dónde arrancar y dije, ¿por qué no, digamos, evocar también cómo te conocí a ti? Porque está claro que Martín y yo somos de generaciones diferentes. La época que yo estuve en el Sodalicium fue entre el año 1980 y me fui un 20 de enero de 1987. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de un pariente cercano, padre de cuyos hijos que eran técnicamente mis sobrinos, pero que habían crecido conmigo como si fueran mis hermanos, y ese día se alegraron mucho de que yo me haya salido de esta cosa que ellos consideraban una especie de secta, que lo era, no le faltaba razón, y me dijeron, te vienes a chupar con nosotros hoy día de todas maneras hasta morir, ¿no? Y así fue, eso fue lo que hice. Este fue mi primer día fuera del Sodalicio. Bueno, y años después, digamos, para sacármelos de la cabeza, efectivamente escribí esta novelita en el 2002, Mateo 10, que se presentó en un local que ya no existe, que se llama El Equeco, en Barranco, con Jaime Campodónico, y que presentó el recordado y entrañable poeta Toño Cisneros junto con Gustavo Rodríguez. Y que generó efectivamente ya calificativos de todo tipo por parte del Sodalicium, porque como se me había ocurrido contar cosas de las interioridades de las comunidades sodalites, ¿no? Cosas que yo las contaba como si fuese algo divertido. O sea, yo no era consciente de las barbaridades que estaba narrando, que eran violaciones crudísimas contra los derechos humanos, ¿no? Pero que lo contaba como un juego, era, qué loco, mira, cómo esta parte de la historia de mi vida, cómo me metí en esta cosa rara, pues, ¿no? Que nadie entiende además, y que en ese momento mantenía un perfil bajísimo. Y desde entonces
ese librito fue una suerte de maldición porque mi pretensión era con esto que se peleen conmigo a muerte y ya no verles la cara nunca más, pero tuve un efecto inverso porque más bien toda la gente que de alguna forma tenía problemas con el sodalicium me llamaban a mí para que les contara qué cosa era esto, ¿no? Los familiares de la gente que se quitaba, cuando pasó lo de Héctor Guillén en Arequipa, o el caso de Daniel Murguía en el 2007 y otros casos similares, el caso de Gert, también en Arequipa, a quien le quisieron quitar su casa, no sé cómo acabó la historia terrible, porque el sodalicio no solamente está en la cosa religiosa, está en el tema económico, ¿no? Es una organización al que el dinero le atrae demasiado, con muchísima fuerza. Yo diría que ese es casi uno de los leitmotiv principales de esta organización de fachada religiosa. Pero nada, pasó el tiempo hasta que, antes de que en el 2010 una víctima sexual de Germán Toig tomara contacto conmigo y a partir de ahí se gatillara la investigación que se llamó Mitad Monjes, Mitad Soldados, que hice con Paolo Ugas. Yo, que había vivido un año en Arequipa por el sodalicium, y ahí capté a muchísima gente, organicé un montón de grupos y cosas por el estilo, porque digamos, ese era, digamos, mi principal atributo, digamos, ¿no? en la organización, era un reclutador. Y en esa época que estuve en Arequipa no conocí a los hermanos López de Romaña, Martín y a Vicente, que está por acá, ¿no? Ahí está. Que hoy por hoy los considero como mis hermanitos menores, ¿no? Porque hemos vivido mucho en estos últimos años respecto a estas batallas que no tienen cuándo terminar. Y yo me acuerdo cuando 2 veranos que he ido a Mejía, que es la playa paradisíaca de Arequipa, ¿no? Una suerte de dorado, los limeños no entran ahí, ¿no? Yo no sé cómo, pero llegué ahí a la casa de una señora Bustamante que la alquilé un mes y un amigo, Daniel Bustamante, que es de la generación de Martín, muy amigo de Martín, me decía, tienes que conocer a mi amigo Martín López de Romaña, que está en el sodalicio, que ya se va a ir. Me decía, eso fue justo antes de que te fueras. Y luego te fuiste, y el siguiente verano en Mejía me encuentro con Daniel, me dice, oye, tienes que conocer a Martín, Martín ha pasado por acá, nos cruzamos y no nos vimos. Y Daniel se fue, me dijo, Daniel Bustamante, cuñado de un buen amigo mío, Toño Payet, me dijo, lo voy a buscar. Lo cierto es que Toño Payet, limeño como yo, pero casado con arequipeña, nos invitaron a pescar. Ahí en una zona que no me acuerdo cómo se llama, que es donde hay unas correntadas, pero terribles, ¿no? En medio de ese sol, porque si hay un lugar en el Perú donde no existe capa de ozono, ese lugar es Mejía, ¿no? Qué fuerte, cómo esos rayos ultravioleta penetran la piel, te calcinan en una, por más bloqueador que te eches, y encima estos arequipeños cuando se meten a pescar son cosas serias, porque se meten hasta el fondo, en un medio de la correntada, con una cuerda, uno tiene una técnica más bien particular. Mi hijo Antonio casi se ahoga, ¿no? Junto con dos niños arequipeños más. Y esa noche, después de ese día de pesca, que algo sacamos fuera de que casi nos ahogamos, había una fiesta muy particular que habían organizado los hermanos López de Romaña. No sé si estaba Vicente todavía, pero sí está Diego Molina,
que era una fiesta en una casa antigua que habían adaptado con unos ponches que brillaban y no sé, era toda una puesta en escena que uno no podía perderse en Mejía. Yo lamentablemente esa noche, por la insolación que tuve, no llegué, ¿no? Entonces no llegué a conocer ahí a Martín. A Martín lo conozco, efectivamente, como cuenta él ya, posteriormente, cuando quedamos, creo que en Pescados Capitales, ¿no? Y conversamos largo y a partir de ahí, digamos, vinieron un montón de charlas y yo no creo en esta cosa, pues, de que se alinean los astros y, ¿no? Y etc. Pero de alguna forma fue ese año, 2010, cuando ya se establece una relación amical con Martín, que aparece el caso de este exodálite que me busca para contarme su terrible historia que inicia esta investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados. Y ahí, otra cosa que tengo que comentar es que es muy difícil explicar la experiencia de ser sodálite a alguien que no ha sido sodálite y que no tiene la menor idea de lo que puede ser el sodalicio, ¿no? Esto de alguna forma nos pasó cuando con Jano, Clavier, que está acá, y Clau, que también está acá, del Teatro de la Plaza, había que explicar un poco qué cosa significa la experiencia del sodalicio y cómo contarla en 90 minutos. O sea, de verdad que acá Jano y Clau, unos capos, o sea, la lograron hacer. Pero no es fácil explicar qué cosa es haber pasado por una experiencia como esta, ¿no? Yo, por ejemplo, una sensación que tengo, y yo no sé si la tienes tú, o Vicente, o Óscar Osterling, que también está acá, que ha sido del sodalicio, Álvaro, que ha sido del movimiento de Vía Cristiana, y es que uno se siente como un veterano de guerra. Yo no sé si ustedes han visto la serie Band of Brothers, ¿no? En la que se trata de un pelotón, de un grupo de gente del ejército de los Estados Unidos, de paracaidistas, digamos, que sobreviven al desembarco de Normandía, ¿no? En el día D, y se establece, pues, efectivamente una relación muy fuerte, muy unida entre esta gente que sobrevivió al peor momento, digamos, que puede tener uno, en el que las balas le silban por todas partes, estallan las minas antipersonales y hay francotiradores por todas partes, ¿no? ¿Qué es lo que me ocurre, por ejemplo, con la gente, con mis contemporáneos, exodálites, ¿no? Que yo veo a uno después de tiempo y es como que, ¿no? Pues, o sea, te sientes amigo aún de toda la vida. Yo, si saben más o menos cómo fue el desembarco de Normandía, cuando los aliados entran a las playas de Francia, se dividen en unidades, y evidentemente había gente que estaban allá, como los australianos o los canadienses, ¿no? Que nunca se vieron, pero participaban en la misma cosa, ¿no? Yo me lo imagino así a Martín, a Óscar, a Vicente, que está en otra playa, nunca los vi. Pero cuando hemos hablado y hemos sintonizado inmediatamente en este mismo lenguaje, que es el de haber formado parte de una secta, ¿no? En la que estábamos bajo la férula de un, no voy a decir un loco porque no lo es, pero sí de un tipo de las características perversas, crueles, tiránicas, como Luis Fernando Figay, y nosotros con los cerebros lobotomizados, fanatizados, sectarizados al máximo, cada uno tuvo un tiempo determinado en este sitio, y al final, por suerte, nos salimos. Hoy por hoy hay ya mucha gente que se ha quitado, hay otro buen número que sigue ahí, y lo cierto es que esta historia, a pesar de todo lo que se sabe, a pesar de todos los destapes, siguen ahí como si nada hubiese ocurrido,
donde solamente se han producido algunos cambios cosméticos para que al final no cambie nada. A Figari lo han separado, no lo han expulsado, vive en Roma en una situación absolutamente privilegiada que ya quisiera cualquiera de nosotros, digamos, tener como castigo. Y sus principales encubridores siguen libres como si nada hubiese ocurrido. Martín comentaba el caso este de la querella del arzobispo Sodalite José Antonio Eguren, ¿no? Que me ha querellado por difamación agravada porque lo llamo el Juan Barros peruano, ¿no? Lo equiparo al obispo chileno que encubrió a Fernando Caradima, el célebre pederasta chileno. Y yo en ese momento, cuando está en este libro, ¿no? el artículo titulado El Juan Barros peruano, está justo, mira. ¿No? Cosa de Dios. Cosa de Dios, cosa de Dios. La providencia. Bueno, cuando publico esta vaina, además es que en La Mula, el 20 de enero de 2018, el 20 de enero de este año, ¿no? Después de lo que vimos en Chile. El mismo día que saliste de Francia. El mismo día que salí de San Francisco, no se acuerda de mi mamá, que bueno, ese día que se publica esta cuestión, él ahí arranca, digamos, ya todo a maquinar el asunto de la querella. Lo curioso es que yo en ese instante lo señalaba como un encubridor de maltratos psicológicos y físicos, porque habían dos testimonios, uno de José Enrique Cardó y otro de Martín Scheuch, un exodálite que vive en Alemania, que es de mi época. José Enrique es un poco menor que yo, y hay testigos además de gente que vio los maltratos que infligió Eguren contra Escardó, y eso yo me acabo de enterar gracias a Eguren, porque Eguren lo que ha hecho es levantar polvo sobre cosas que lo involucran, que lo implican, ¿no? Él lo que quería era callarme la boca y asustar a terceros para que no se vuelvan a meter con el caso Sodalicio, ni con él. Y lo que ha generado es que haya gente que empiece a hablar. Y ha aparecido ya gente que me dice, oye, lo que cuenta Escardó, yo lo vi. O sea, no solamente que lo cuenta él, yo estuve ahí, yo lo vi. Lo que cuenta Scheuch que le hizo Eguren, me dice otro exodálite, yo estuve ahí, yo puedo atestiguar que lo que dice Martín es cierto. Pero no solamente ello, porque yo hasta ahí nomás llegaba, porque efectivamente Juan Barros era de los que hacía una suerte de juicios psicológicos a los subalternos que iban a la parroquia del Bosque, en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile, y tenía una técnica de maltrato psicológico de alguna manera parecida a la que se hacía en el Sodalicio. Sobre esas cosas, yo, que además también he vivido en la comunidad de sodalites, yo puedo decir, Eguren, además, Generación Fundacional, ha participado en todo eso. No puede decir que no, es imposible que lo niegue, no hay forma. Salvo que lo hayan mandado pues a la Luna o a Marte a evangelizar, ¿no? Pero que sepamos, no hay comunidades allá todavía. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han comenzado a aparecer casos de víctimas sexuales que lo acusan a José Antonio Eguren de encubridor. Y eso sí para mí era un dato revelador. Ha aparecido, por ejemplo, el caso de Santiago, que es una de los principales denunciantes de Figari, una víctima sexual de Luis Fernando Figari, que tiene un blog en La Mula y tiene solamente 2 posts. El segundo lo acusa a José Antonio Eguren de conocer lo que le pasaba a él, de los abusos perpetrados de Figari contra él. Y ha aparecido además otro caso posterior, de los años 80,
en el que una víctima de Virgilio Levalli, el número 3 de la organización, cuando era director espiritual de esta persona, abusó sexualmente de él, ¿no? Y quien toma el caso inmediatamente en ese momento es Germán Doig, que era el número 2 de la organización, quien le dice a esta persona: oye, tú no te preocupes, lo vamos a mandar a Virgilio a Chile, a un monasterio, para que lleve una vida de oración y penitencia. Eso sí, lo único que te pido es que, por favor, mantengas la boca cerrada, porque lo que queremos evitar acá es el escándalo, ¿no? Y, acto seguido, tú no te preocupes, tu director espiritual a partir de la fecha va a ser José Antonio Eguren. Y José Antonio Eguren, enterado del caso de Santiago en el año 75 y en el caso de Levalli en el año 1986, nunca denunció estos abusos sexuales, criminales, a ninguna autoridad civil y tampoco, por lo que sabemos, a ninguna autoridad eclesiástica. Lo cual lo convierte en un encubridor de esta organización de características sectarias y también criminales, y que gracias a esconder este tipo de información, han logrado una serie de aprobaciones y permisos de carácter pontificio que, de haberse sabido, de haberse denunciado en su momento, hoy por hoy el sodalicio no existiría. No sería una sociedad de vida apostólica, ¿no? Por lo cual, digamos, lo que debería ocurrir si la Iglesia Católica fuese una organización sana, que quiere hacer las cosas bien, esta organización debería disolverse en el acto, me parece. En enero va a haber una asamblea general en la que el comisario que han designado, un colombiano que se llama Noel Londoño, vamos a conocer qué cosa es lo que va a ocurrir con esta institución católica. El Papa, y en este libro de alguna forma trato de reflejar el cambio que ha tenido, la conversión que ha tenido desde la visita a Chile y al Perú. Yo creo que en estos últimos meses, a lo largo de este año, hemos tenido a un Papa con una visión distinta y más clara de lo que está ocurriendo aparentemente. Tan es así que por primera vez en la historia se está convocando a una asamblea en el mes de febrero a todos los obispos y cardenales de la Iglesia para ver como único tema el tema de la pederastia clerical a nivel global. Y esto acá sí me parece algo que debe destacarse, ¿no? Por eso que ahora que escucho las últimas campañas que hay en internet sobre mi seguimiento a este caso, es que formo parte de una conspiración internacional, ¿no?, cuasi masónica, con el propósito de destruir la Iglesia, y yo soy pues casi uno de los 5 jinetes del Apocalipsis. El Papa Negro. El Papa Negro, no sé, la bestia negra, no sé, Godzilla, no sé, pero vemos El anticristo. casi. Pero nada, quería dejar un poco las cosas ahí. Este ejercicio no sé hasta cuándo va a llegar, ¿no? Volumen 4, volumen 5, no tengo idea. Todo el mundo bromea porque además ahora tenemos las participaciones de los jerarcas del Sodalicium en el Congreso, ¿no? Y ahí hay horas de grabaciones donde sostienen una serie de medias verdades, unas mentiras descomunales que dan, como dijo alguien, como para 4 o 5 volúmenes más, ¿no? Espero que no. Honestamente, yo ya, como Martín, yo hay momentos en los cuales estoy demasiado cansado, ya extenuado, y ya quisiera que alguien tomara la posta, ¿no? Pero nada, si hay que seguir, habrá que seguir hasta lo que dure,
porque pienso que el caso Sodalicio todavía no es un caso cerrado, sigue abierto a nivel eclesial, a nivel judicial y a nivel congresal en estos instantes. Y hay mucha gente que hemos pasado por ahí que no sienten que han sido reparados ni sienten justicia, sino que se han sentido revictimizados y maltratados. Para mí el caso más emblemático, a pesar de que no hay un montón de casos, digamos, que son delicados, complejos, que no han sido atendidos como debían. Pero el caso de Martín Scholz, por ejemplo, sí me parece un escándalo, ¿no? Alguien que junto a Paola y a mí y a otros ha estado desde el inicio, casi desde el inicio al pie del cañón, también publicando cosas en su blog, Las Líneas Torcidas, siendo una víctima flagrante del sodalicio en muchos aspectos. La primera comisión lo considera la víctima número 6 y la segunda comisión, rentada, pagada y que le ha costado una fortuna el sodalicio, determina que, como es el único exsodálite que acusa de un incidente de connotaciones sexuales al sacerdote Jaime Bertel Gómez, que es uno de los jerarcas de la institución y es el que maneja la plata grande del sodalicio, entonces lo han excluido de su condición de víctima del sodalicio. Y hoy por hoy es una suerte de paria, ¿no? De enemigo. Otra vez jugamos a las categorías de enemigo, traidor y qué sé yo. Pero en fin, nada, yo espero que este librito arroje algunas luces. Por lo pronto está desarrollado aquí el caso del número 3 del sodalicio, Virgilio Levalli, un sodalite que se fue por su propia voluntad en el año 87. El sodalicium jamás lo expulsó y jamás informó sobre lo que había ocurrido con él, ¿no? Tanto que él, cuando sale de la institución, toma contacto con una serie de ex-sodalites, entre ellos yo, sin tener esta información, que de haber sabido jamás pues, se habría acercado a mi vida amical, a mi gente amiga cercana. Hasta que, bueno, cuando yo me entero, lo primero que hago es buscarlo a Jaime Bertel en su oficina de Lizardo Alzamora y decirle salvacanuta, porque sí me parecía gravísimo que este tipo de situaciones no se denunciaran. Y él me dice, no, lo que pasa es que me pide disculpas, me dicen, pero ojo que es un caso excepcional, estas cosas no pasan en el sodalicio. Y fíjense, no solamente sí pasaba, sino era toda la jerarquía la que estaba comprometida. Entonces, una organización que ha nacido podrida desde la raíz, ¿qué destino tiene? ¿Qué destino le queda? ¿Cuál es su camino? Si no es la disolución y a partir de ahí dejar en libertad a sus miembros, y si hay gente que considera que tiene verdadera vocación a la vida consagrada, porque hay gente muy buena en el sodalicio, que se rehaga, que se reagrupe y formen algo nuevo, alejados de la halitosis perversa de Luis Fernando Figari y sus depravaciones, y alejados también de todos estos encubridores y apañadores como Jaime Bertel, José Antonio Buren, Alfredo Garland, entre otros, que han propiciado que esta organización oscurantista, sectaria y fascista y totalitaria siga viviendo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, encantado de absolverla. Gracias. ¿En qué situación está esa comisión del Congreso? O son dos comisiones las que se formaron
No, es una, que es la que preside el congresista Alberto de Belaunde, que está viendo varios casos. Está viendo un caso en la selva de unos niños de un, no sé si es un colegio del Estado o religioso. El caso del colegio que dirigía Juan Borea, Héctor de Cárdenas. Tiene un caso más que ahorita no recuerdo, y el caso Sodalicio, que es el que en este instante se está procediendo con interrogatorios, citando ya a miembros de la cúpula, digamos, y tengo entendido que van a tratar de pedir una ampliación de 90 días, y si el Pleno se las da, van a tener un tiempito más para seguir investigándolo. En otros países los plazos, adivinarán, son mucho más grandes, ¿no? Son de 3, 4 años para llegar a conclusiones firmes que se conviertan en políticas públicas. Acá yo espero que por la independencia que está demostrando el congresista Alberto de Belaunde se lleguen a algunas cosas. No espero grandes cosas tampoco de esa comisión, pero de todas las cosas que hemos visto, yo creo que es la mejor vía hasta el momento para arribar a algo. Dime, y en esta comisión hay claramente operadores del sodalicio que pueden bloquear la investigación. Bueno, en un momento pensamos que podía haberla porque el fujimorismo siempre se opuso a la creación de esta comisión, ¿no? Porque el fujimorismo y el sodalicio hacen sinergia cuando surgen estos movimientos de con mis hijos no te metas, o contra el aborto, y hacen marchas con Cipriani, Euren, el arzobispo de Arequipa, y se juntan políticos y religiosos y evangélicos, mueven plata, mueven gente, y lo hemos visto, digamos, acaba de salir un documental buenísimo que se los recomiendo, que se llama Género bajo ataque, del periodista Jerónimo Centurión, que da una idea clarísima de cómo funcionan este tipo de movimientos. Y ahí están los movimientos políticos conservadores, ¿no? Tipo Bolsonaro, y movimientos católicos y evangélicos, que son los que proveen, digamos, de gente que sale a marchar con los polos y qué sé yo. Pero ahora hemos visto con todo este desbande del fujimorismo, ¿no? Donde Úrsula Letona era la que veíamos con mayor recelo. Úrsula Letona ya no está en el fujimorismo, ¿no? Ya no hay nadie, parece. Han tenido que despertar. Alguien va a tener que apagar la luz, no sabemos quién, supongo que de Cerril de repente, no sé. Pero básicamente esta comisión, yo he visto que se la está llevando al hombro solo, casi solo, Alberto de Belaunde. Ha habido por ahí, el día que fui yo, un congresista del fujimorismo, pero que tuvo una actitud de escucha importante, no me acuerdo su nombre, la congresista Choquehuanca, que también me parece que jugó un rol importante. O sea, no he visto gente que ha ido a entorpecer o a poner piedras, lo cual me parece positivo en este contexto, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Primero un comentario, cuando hablabas de lo difícil que es salir del sodalicio y esta especie de reinserción en el mundo real, me hizo acordar mi propio caso, perdón que me lleve la parte un ratito. No, claro. Ese es el tema. Yo me acuerdo que, o sea, la analogía más perfecta que puedo buscar a cómo es salir del sodalicio es la película The Matrix. No sé si la recuerdan, la han visto, cuando Neo se toma la pastilla roja, creo que es, y de pronto aparece en la realidad real. Pero él había vivido toda su vida en la Matrix y pensaba que esa era la realidad. A mí me pasó que cuando salí del sodalicio me di cuenta que de pronto la realidad era absolutamente distinta a como me la habían pintado en la secta en la cual había estado. El sodalicio establecía desde el comienzo una división muy clara entre el sodalicio y el mundo. Muchas veces la Iglesia Católica estaba en el lado del mundo, o sea, la mayor parte de veces.
no se entendía internamente como una asociación de la iglesia, sino como una secta con sus fines propios y con el objetivo propio de conquistar todo el planeta Tierra. Para gloria de... Se decía para gloria de Dios, pero en realidad para gloria de su fundador, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí, por ejemplo, yo me fui dando cuenta de dónde había estado, porque cuando salí, al día siguiente que salí de Solís, me reuní con amigos míos desde cuando tenía 15 o 14 años, que no veía hace mucho tiempo, y tenían un tipo de vida normal, como la que tiene cualquiera de aquí, y contaban un montón de historias del pasado y de la adolescencia que yo no había vivido. Entonces yo siempre estaba outside porque no tenía que contar. Entonces a veces alguien decía, ¿se acuerdan la vez que nos robamos un signo de la carretera y lo colgamos encima de cualquier... y todos se reían y yo... Y después yo decía, yo me acuerdo una vez en el Sobalicium que dormí una semana entera en escaleras de cemento pulido. Y la cara de todos era... Entonces me fui dando cuenta por las caras y por las reacciones de la gente dónde había estado realmente. Y fui desformatizándome, no sé si existe la palabra, fui desformateando mi cerebro con la ayuda de mis amigos, de mi familia, que me ayudó muchísimo. Y una de las cosas que más me ayudó fue la publicación del libro que hicieron con Paola, Mitad monje, mitad soldados, cuya primera parte tiene una investigación sesuda, objetiva y minuciosa de la historia del Sobalicium y del pensamiento sodalite y de cómo funciona esta secta como sistema. En una de esas, casi al comienzo, se habla de cómo era de la historia de Luis Fernando, desde que era niño hasta el monstruo que llegó a convertirse. Una vez yo recuerdo que Luis Fernando, yo viví 9 años en la misma casa, en la misma comunidad de Luis Fernando Figari, lo cual, si me preguntan, no volvería a hacer. Y una madrugada me llama, por siempre te llamaba en la madrugada, porque él vivía con los usos horarios de nuestras antípodas, y me dice, quiero que me hagas una entrevista para quizás una futura publicación de mi vida, entiéndase, una geografía, ¿no? Entonces trae un cuaderno y hazme preguntas. Bueno, tendría 22 años, qué sé yo, 23. Traje un cuaderno y le pregunté, bueno, ¿cómo fue tu infancia? Y me dijo, eres un idiota, qué clase de pregunta sosa y qué poco profesional, porque nunca había entrevistado a nadie. Bueno, me gritó y no puedo repetir las palabras que dijo, pero ahí se repitió y me volvió a llamar, bueno, ya, te voy a contar cosas de mi infancia. Entonces me contó que él en el Colegio Santa María, donde estudió, era el líder de la promoción, era conocido porque no tenía miedo a nada, le había pegado a tal chico, todos lo consideraban un líder, incluso le decían caballo loco por lo arrojado y temerario que era y no sé qué. Bueno, después cuando leí el libro de Pedro y Paola se dieron el trabajo de entrevistar a todos los alumnos que habían estudiado con Luis Fernando Figari en el Colegio Santa María y hasta en el Inmaculado Corazón. La mitad, creo, no recordaba ningún Luis Fernando Figari, porque era un tipo gris, anodino. Un porcentaje decía que un tipo con evidentes problemas emocionales y entre líneas que estaba loco, y otros decían que era un facho de cabo a rabo, con unas inclinaciones prácticamente abiertamente nazis, ¿no? Con un pensamiento rarísimo, etc. Cuando leí ese libro dije, todo lo que yo he escuchado sobre mi propia historia, sobre la historia a la institución a la cual he pertenecido por la mayor parte del tiempo de mi vida, era una mentira gigantesca. Y nada, te agradezco a ti y a Paola por haberme sacado de la ignorancia de mi propia historia. Otra cosa iba a comentar. Que se me acaba de ocurrir que el libro que le regalaste a Jaime Bertel, historia que
te revientan en la cara, cuando te terminó reventando en la cara. Y una pregunta que te quiero hacer. Desde mi punto de vista, quienes más deberían estar dolidos, preocupados y enfurecidos por la existencia misma de una secta como el Sodalicium son los católicos, desde el Papa hasta el último de los fieles, porque han utilizado el nombre de la Iglesia Católica en vano, digamos, para generar una secta que no tenía los mismos fines ni métodos de la Iglesia Católica, y el Sodalicium es como un tumor que ha imitado, digamos, la forma del órgano que ha corroído. ¿Tú por qué crees que los católicos, por lo menos de este país, en Chile me parece que es un poco distinto, no han reaccionado como yo esperaba que iban a reaccionar? Lo que pasa es que en Chile se tiene la percepción desde acá que el problema se llama Fernando Karadima, y eso generó un estallido, una explosión por parte de la opinión pública de indignación, ¿no? Que generó la reacción que yo vi, porque yo estaba en Santiago cuando llegó el Papa, de que luego de que el Papa llega, se va al Palacio de la Moneda, hace su discurso, su primera intervención en Chile ante la presidenta Bachelet y el presidente electo Piñera y toda la clase política chilena. Él tiene unos 10 minutos de intro pidiendo perdón, pero de una manera muy sentida, sobre los casos de abusos sexuales perpetrados por gente de la Iglesia Católica a menores. Tanto que yo agarré y dije, wow, después de esto el Papa ha quedado imbatible, o sea, un discurso perfecto. Pero ¿qué ocurre? Acto seguido, a la hora y media después, tiene la primera misa en el Parque O'Higgins, que es un lugar enorme, que estaba repleto de gente, pero aparece ahí celebrando con el obispo Juan Barros y los otros 3 obispos que tenía Fernando Karadima, porque Karadima no tenía un obispo, tenía 4 obispos, ¿no? Eran Karadima, Valenzuela, Coliatic y Arteaga. Claro, el que estaba con Roche era Barros, porque los católicos, laicos, que eran súper católicos, que iban a las misas, no querían tener como obispo un encubridor. Entonces protestaban todos los días, lanzaban globos negros, pancartas y qué sé yo. Eso cuando ocurre y lo ve la televisión, lo pasa la televisión chilena y lo ve la gente dice, ah no, hasta acá nomás llegamos, Francisco, y la gente dejó de acompañarlo. O sea, yo había estado viendo la noche anterior cómo los carabineros realmente me impresionaron, o sea, pusieron unas rejas en todas las veredas por todos los lugares donde iba a pasar el Papa, pero todo en la noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana ya estaba todo armado, o sea, era impresionante el trabajo de esta gente. Y resulta que cuando ocurre eso, la gente deja de participar en las actividades papales. Tan es así que yo he llegado caminando hasta un lugar donde iba a pasar el Papa, o sea, sin empujones, no como acá, que era una cosa así multitudinaria, la gente gritaba, ¿no? Allá no, allá la gente simplemente se indignó y dejó de participar. Fue su acto de protesta que se sintió. Y eso lo hemos visto hasta el final, hasta el último día de la visita del Papa a Chile. O sea, el modo Papa funcionó bien, muy bien al principio, hasta que el Papa pensó que con un gesto iba a cambiar las cosas, pero no se dio cuenta que ese gesto pues tiene que ir acompañado de actos, ¿no? Tiene que haber cierta consecuencia. Uno no puede decir A y al rato aparecer con los principales encubridores del pederasta. Ahora, no solamente era Karadima, es también Cristian Precht, el caso de los hermanos maristas, el caso de un superior italiano de una comunidad, el padre Tato y no sé cuántos más. Allá han tenido además a los medios de comunicación
escritos, radiales y televisivos, detrás de casos muy importantes. El caso más importante, efectivamente, fue el de Caradima, pero a la par siguieron otros hasta el día de hoy. O sea, uno ve La Tercera, ve Televisión Nacional de Chile, siempre están abordando casos sobre este tipo de temas. Uno abre las páginas del País de España y ocurre lo mismo. Uno ve los medios norteamericanos y ve lo mismo. Acá no. Acá somos Paola y yo, y unos cuantos más, digamos, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, y solamente sobre un caso en particular, sobre una organización en particular. No me digan pues que en provincias no pasa nada, ¿no? O que en el Callao no están pasando cosas también. Ya han habido denuncias de ese tipo. O en Arequipa o en Piura, ¿no? Yo digo Piura porque puede decir cualquier otro, Cajamarca. En fin, eso es lo que ayuda a que la gente se involucre, participe, se indigne, salga a marchar. Pero yo quería sobre lo que tú comentabas, el tema del deformateo. Yo también, mi símil es Matrix, ¿no? Esas imágenes en las que está Keanu Reeves totalmente, ¿cómo se llama?, lleno de tubos, como el pelo acá de Álvaro. Uno dice, uno tiene que sacarse esos tubos que lo enchufan a la matriz, a la cosa esta, y los tiene conectados a este mundo que es absolutamente irreal. Yo me tomé el trabajo, justamente como ejercicio en el abordaje de este tema del Zoalicium, con mucho miedo de ver hasta dónde había llegado mi formateo mental. Y viendo publicaciones que he revisado, eso estaba chequeando hace un rato, no está acá, eso va a salir en el volumen 4. Porque escribí una saga sobre el tema del formateo mental en el Zoalicium, que yo la primera vez que la capté fue cuando en la presentación de Mateo Díez en Barranco, Toño Cisneros, yo me había esmerado en que hayan toques de humor, ¿no? En la novelita, y creí que algunas cosas me habían quedado bien. No es gran cosa la novela en términos literarios, pero yo trataba de levantar el asunto por la cosa, pues, oye, mira las cosas que pasaban, y darle un toque de humor, ¿no? Un enfoque así lúdico. Y Toño Cisneros de pronto agarra y dice, ya reseñando o glosando la historia que se cuenta en Mateo 10, aquí hay cosas que parecen graciosas, cosas que uno le llama la atención por lo raro, ¿no? El tema de las órdenes absurdas y qué sé yo. Pero aquí en el fondo, lo terrible es que estamos ante la historia de una persona a la que le han robado lo más importante de su vida, su juventud. Y yo ahí dije, mierda. O sea, primera vez que, como dicen en Brasil, cayó la ficha, ¿no? Entendí que, oye, como te pasaba tú con la conversación con tus patas, o sea, oye, hay algo que no ha estado bien, digamos, en esta etapa de mi vida. Este libro, Historias que revientan en la cara, que por suerte ya no está en ninguna librería y ya no lo venden ni lo van a encontrar jamás, en el prólogo tiene un agradecimiento especial a la gente del Zoalicium. Puta madre. Primera vez que lo confieso públicamente. Por eso que Verte lo tenía ahí, digamos, era un libro que podía exhibir. Como te aseguro que no tiene Mateo 10, que también se lo regalé a él, ¿no? Seguro lo quemado. Pero hasta el 2005 yo tengo textos que de una u otra forma muestran el chip sodalite todavía que ha estado de alguna forma activado en mi cabeza. Pasará mucho tiempo, digamos, no sé si todavía lo tengo, yo espero que no, que con todo esto, digamos, ya la cosa esté absolutamente curado por ese lado.
me acabo de acordar de un reportaje que nos hicieron a Martín, Vicente, José Enrique Cardó, Óscar Osterling y yo para la revista H, ¿no? Un tema, porque los 5 presentamos una querella una demanda penal contra Figari, quienes resulten responsables de los delitos de asociación ilícita, lesiones graves y secuestro mental, que es algo dificilísimo de probar, pero en fin. Y de pronto, Quique Chávez era el periodista que nos entrevistaba y pregunta, ya, ¿quiénes son creyentes todavía? ¿No? Entonces nos miramos, nadie levantó la mano y Óscar Osterling levanta la mano. Y ahí le dije a Martín, ¿cómo se nota que se acaba de quitar? Porque Óscar se acaba de quitar hacía muy poco tiempo. Porque es que eso, yo no sé si está bien o está mal, pero sí es consecuencia de nuestro paso por el Sualicium de que mucha gente como yo pierda la fe. O sea, yo hoy por hoy soy agnóstico y soy feliz siendo agnóstico. Digamos, no, ya he salido curado de este tipo de creencias, de dogmas, de verdades de apuño, que tratan de imponernos pensamientos determinados, rígidos, que uno debe pensar porque sí, porque te lo dice alguien que supuestamente es moralmente, éticamente superior y tiene una pizca de divino, como era Figari, como era Germán Doig, como era Levay, tremendos pederastas. Yo tengo un comentario. Con lo que dices de, efectivamente algunos, no tengo idea de los porcentajes de los cientos de personas que han salido del Sualicium se declaran actualmente agnósticos o ateos. Yo me declararía agnóstico, pero agnóstico significa, el agnóstico dice que no se puede saber si Dios existe. Yo ni siquiera sé si se puede saber o no si Dios existe, por lo tanto yo me declaro ignorante. Y yo pienso que mientras estuve en el Sodalicium, quizás al comienzo sí tuve un poco a los 13 años, obviamente me impresionó todo el tema de lo espiritual y la cosa jalaba por ahí, y las liturgias que hacían los sodalites me tocaban el fondo del alma, y las conversaciones, ¿no?, con Luis Fernando Figari cuando tenía 14 años, que mezclaba un poco pues teorías orientales con la guerra de las galaxias, y hacía un shake y te hacía sentir que tú eras el elegido para algo y era increíble. Pero con el paso del tiempo ya las liturgias eran las mismas, los libros de Figari no tenían nada espiritual, aparte de estar pésimamente mal escritos, es decir, aburridísimos, con barrocos, con unas frases interminables, con neologismos inventados por él como odierno, y etcétera, etcétera. Y nos teníamos que zampar todos los libros por obligación. Y aprenderlos de memoria. Y aprenderlos de memoria. Los libros no, pero algunas cosas sí. A ustedes no, qué lechero. Ya había más libros después sacaba un libro cada año, imagínate. Y yo tengo el... Seguro, era el mismo, ya tanto. Sí, sí. Tenía mucho más volumen de ese con la diferencia de que el contenido no cambiaba en realidad. Mi experiencia personal en ese sentido es efectivamente yo he perdido la fe en la iglesia, si que alguna vez la tuve, o en un Dios personal, pero he recuperado mi parte más mía, mi parte, vamos a llamarla espiritual. O sea, yo no creo que exista un señor con barba que nos mira y nos va a castigar, no, me parece muy, muy dudoso. Sin embargo, mi acercamiento a lo sagrado que tiene la vida y que nos lo muestra la ciencia, por ejemplo, o lo sagrado que tiene mis relaciones humanas con ciertas personas, es algo que he descubierto recién al salir del Sodalicium. Es decir, el Sodalicium trataba de religión, que de alguna manera es poder y control social. Yo he descubierto recién otra cosa totalmente distinta, que es el viaje espiritual, el viaje personal, que no trata sobre cómo controlar a las masas, sino de cómo vértelas contigo mismo. ¿Qué sentido le encuentras a tu vida? ¿Cómo vas a vivir
y obviamente el camino de cada quien es individual, es distinto, está lleno de contradicciones, pero es auténtico. El camino de lo religioso en cuanto busca el poder o el control social está lleno de muchas más contradicciones y no es auténtico, sino es puramente, en mi opinión, gregario. Máxime si se trata de una secta de pensamiento monolítico en la cual uno no puede dar rienda suelta a sus verdaderas pulsiones y a su verdadero afán de buscar el bien, la justicia, la belleza. La belleza, por ejemplo, está desterrada del sodalicio. Sí, una cosita que como para terminar. La portada, ¿no? Que es la Virgen. De alguna forma, yo lo que quise ahí hacer eran dos cosas. Una, este es más o menos un poco el formato pues, de los libros del Sodalicio, ¿no? Exacto. Entonces quería... Una parodia. Sí, una broma interna. Que acá aprovecho para explicarla. Y lo segundo, hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo? Métete con el Sodalicio, pero no te metas con la Virgen, ¿no? Pero lo que ocurre es que esta Virgen es una Virgen creada e inventada por Luis Fernando Figari. ¿No es el corazón de María? No. Está basado en la efigie del Inmaculado Corazón, ¿no? Que era el colegio donde estudió Figari la primaria. Mis hijos también han estado ahí, pero es una Virgen un poco distinta. Esta se llama, porque además tiene nombre, es la Inmaculada Dolorosa. Por eso es esta Virgen que está con este corazón, con una espada que la atraviesa, con llamas, porque es parte de la cosmovisión sodalite, de jugar siempre con el dolor, de tener como una cosa cotidiana, rutinaria, de todos los días, que uno tiene que sufrir, que uno tiene que vivir adolorido de una u otra forma, la culpa y qué sé yo, ¿no? Y para eso también está la espada flamígera, que ya fue, digamos, la portada del libro anterior. Hay una cosa que yo me enteré en el marco de la investigación, que ya no era de mi época, porque todo ya fue posterior. Descubrieron una piedra que se llama sodalita, como la kriptonita, ¿no? Pero era de color azul, que es el color sodalite. Entonces, y hay toda una historia en torno a la sodalita. Todos los altares de las capillas sodalitas tenían que tener una piedra de sodalita en el altar. Entonces, ese tipo de cosas que forman parte de la secta y en las que uno se cree que forma parte de una cosa súper, hiper especial, de alguna forma están acá expuesta, ¿no? Entonces, no es que sea la Virgen María y que yo me esté burlando de la Virgen María, no, este es una efigie absolutamente laica desde mi punto de vista, que forma parte de un pensamiento con el cual se chanca los cerebros de los chiquillos para adoctrinarlos y hacerles creer que forman parte de una cuestión ultra, digamos, especial, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no era el nombre de la Virgen de la Reconciliación cuando salió recién? Acá, Oscar. El mariólogo. O sea, lo que pasa, a ver, la Virgen efectivamente es una advocación de la Virgen María francesa, ¿ok? Y creo, es la misma Virgen, y se llama, creo que Inmaculada Dolorosa, siempre, ¿no es cierto? O sea, en Francia, y acá la trajeron igual, y claro, ya el sodalicio le añade 1000 cosas. Por ejemplo, le dice Nuestra Señora de la Reconciliación, que eso no hay en Francia, ¿no es cierto? Eso es exclusivo del sodalicio. Y la otra cosa que hace el sodalicio es a esa imagen que nosotros vemos, le hace dos cosas. Primero, la antagoniza con otras advocaciones. Entonces nosotros creemos en la Inmaculada Dolorosa, que no es María Reina, que no es María Auxiliadora, que no es... O sea, es
es mi equipo, es el... Y este es mejor. Este es mejor, Claro. ¿no es cierto? Este es el Este mejor de mucho- todas. este es más completa, este es... Varias en teoría. Y lo, y lo otro que hace... Por chica, por chica. Y lo otro que hace es llenarla y explicarle y desarrollar una simbología que ahí sí prácticamente la tenías que aprender de memoria, que es el manto celeste, el velo, el corazón, las rosas, el fuego, la espada, el cinturón que está encima, está embarazada, la mano que es generosa, los pies pisando la serpiente. Entonces, todo eso es la simbología desarrollada por el sodalicio para que uno termine, digamos, creyendo que es la mejor. Eso es. Álvaro. ¿Dónde la sacaste? Esta, Sí, no, bonita, sí. Planeta, yo le di la foto, lo que pasa es que yo tengo una virgen de la Inmaculada Dolorosa que me regaló Figari cuando decidió reconciliarse conmigo, cuando entré yo al periodismo en el año 93, ¿no? Que me la llevó a mi casa y Juan Carlos Len, que era su valet, mayordomo, etc. Pero la mía, con una mudanza, se rompió y le hice algunas intervenciones. Entonces no la podía mostrar. Pero la gente de Planeta sí la ubicó en alguna de las páginas del Sodalicium y nada, pues ahí la tienen. Sí. Actualmente, bueno, en general en el país no tenemos la capacidad de molestarnos tanto o indignarnos cuando pasan estos abusos, no solamente en la Iglesia Católica, sino en general en diferentes sectas, grupos religiosos que existen ahora. Tenemos los ejemplos de Con mis hijos no te metas, cuando hay temas de aborto o enfoque de género, ellos salen a rasgarse las vestiduras, que Dios, que lo natural, etc. ¿Tú crees que es posible que en el Perú lleguemos a la capacidad de indignación con estos abusos que tienen contra niños, jóvenes, en general, las sectas o agrupaciones religiosas? Y si es que crees que es posible, ¿qué sería necesario que ocurra o que como agrupación, sociedad civil, qué sé yo, hagamos para que sea posible? Bueno, yo soy periodista, no soy activista, entonces a mí lo que me encantaría que sí, que la gente se indigne con estas cosas. Y que salga a las calles y que haga plantones. ¿Pero crees que es posible que eso suceda? Porque es muy poca la gente. Acá, lamentablemente, lo que se ve es que la mayoría de la población, independientemente de católicos o no, ven a los sacerdotes o líderes religiosos como que un pedestal o como gente, una casi deidad, que no, el curita, el pastor, que no puede hacer eso, no, le están haciendo daño, ¿no? Yo me imagino que cada sociedad llega a un punto de hartazgo en un determinado momento. Y ese punto de hartazgo aparentemente todavía no ha llegado en el caso peruano. Tendrán que seguir ocurriendo más escándalos de este tipo para que tomemos conciencia y hagamos algo como sociedad, ¿no? Como ya está ocurriendo en Chile, digamos, donde los protocolos, digamos, en las iglesias son, ya no hay confesionarios, digamos, así con velos y cosas por el estilo, todo es abierto ahora. Todo es transparente, ya no hay un cura que se pueda encerrar con un chico, digamos, en una habitación cerrada. Eso ya no es una tendencia, digamos, además también en los colegios, donde, ojo que en Chile, o sea, no solamente también está el Sodalicio, están ahí los grandazos, están los Legionarios de Cristo, está Schoenstatt, está Comunión y Liberación, están el Opus Dei y etc., ¿no? Acá que van a donde está la plata. Acá que somos un poco más nicios, digamos, igual tenemos algunos de ellos, menos legionarios, y bueno, menos legionarios el resto está, solamente que no tienen una presencia tan representativa como en países como Chile. Pero yo calculo que van a tener que pasar más cosas de estas para que reaccionemos como sociedad, ¿no? ¿Qué le parece, padre? Sí. Preguntita. ¿Qué es lo que motiva unirse a estos grupos? ¿Los padres los mandan? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? En mi caso, me captaron a los 13 años porque tenían estas agrupaciones de chicos y de verdad eran chicos a veces desde los 8 años hasta los
18 que ya entraban a comunidad. Y siempre en las reuniones se decían, tienen que traer a todos sus amigos, en una de esas llegué yo. Al comienzo te parece algo interesante porque te tratan como una persona mayor, ¿no? O sea, en la primera reunión hablamos, me acuerdo, de la teología de la liberación, cosa que yo nunca había escuchado en mi vida. Y el animador sostenía que la teología de la liberación era un invento de la KGB y que la iglesia estaba infiltrada por la KGB y que el comunismo iba a tomar el mundo y necesitaba derrotar a la iglesia y nosotros teníamos que oponernos. Entonces cuando tienes 13 años y te dices, oh, pues yo podría hacer algo por la iglesia, ¿sabes? Aparte de ir a misa. O sea, es un enganche. Es un enganche. Bueno, luego te invitan a jugar fulbito, a comer pizza, hamburguesas, etcétera, todo lo que le gusta a un chico. Y sobre todo te tratan con mucho cariño, te generan un grupo de amistad, con lo cual te imposibilitan tener roce real con el mundo real de la gente de tu edad. Y ese es el inicio de un proceso de infantilización que dura hasta que sale del Sovalisium y tienes que vértelas por ti mismo en el mundo real. Pero firman algo. Sí, va firmando cosas por el camino, pero otra cosa que hacen es, lo primero es apartarte de tus padres y decirte lo que se habla en la reunión no lo puedes contar a tus papás porque nosotros somos confabuladores contra el mundo y qué clase de confabulador sería si te das de boca con las cosas que hablamos acá en privado. Te dicen que tu madre, sobre todo tenemos una explicación con la madre, Luis Fernando, que tu mamá tiene no sé cómo decirlo, tus genitales en su refrigerador y que tienes que... Incluso mis papás, por ejemplo, participaban en las actividades de Sovalisium, donaban plata, les hacían todo tipo de favores y cuando iban a almorzar o comer a mi casa los sovalites eran los más simpáticos y espirituales del mundo, pero cuando ya hablaban conmigo usaban un lenguaje completamente diferente. Y luego venía, en mi caso por lo menos, Luis Fernando Figari, a quien conocí a los 14 años, que lo primero que hizo fue alabarme hasta la saciedad, o sea, subirme el ego hasta la luna. Me miró los ojos con una lupa en una de las muchas conversaciones privadas que tuvimos y me dijo que en este ojo yo tenía grabada en el iris la M de María, ¿no? Y en el otro ojo tenía la espada flamígera, que era el símbolo del Sovalisium. Entonces después de que me lo dijo, nació para ser Sovalisium. O sea, estaba marcado, estaba destinado a serlo. Y después de la conversación fui al espejo y me miré y la verdad no vi tales signos, pero supuse que era porque me faltaba mucho en el camino espiritual, porque Luis Fernando encarnaba para mí la voz de Dios, porque venía precedido de un prestigio de gurú impresionante, ¿no? Luego de subirte el ego a 1000, te lo bajaban de golpe y porrazo. O sea, tú eras el elegido, no sé qué, y ahí, por cualquier error, lo que sea, pasabas a ser un imbécil, un tarao, un inútil, un infiel. Si habías tenido pensamientos impuros, eras un enfermo, etcétera, etcétera. Y cuando estabas en el hoyo, tendías una mano y te volvían a subir el ego entonces, ese proceso que está documentado y que se usa en gran parte de cultos y sectas, no solo en este país, sino en todo el mundo, Luis Fernando Figari en particular lo sabía utilizar muy bien, debo decir. Y en edades... A los 13 años es tremendo. Uno de los problemas más graves es que este proceso de infantilización, o sea, en la adolescencia uno tiene que, de alguna manera, rebelarse sanamente contra sus padres y decir, yo soy yo puedo elegir esto, en todo caso negociar ciertas cosas. El Sovalisium te quita a tus papás y él se pone como tu papá. En mi caso personal fue Luis Fernando, pasó a ser mi papá. Entonces yo permanecí infantilizado hasta los 32 años, como pasa a muchos de los que están en el Sovalisium, que tienen barbas así veterotestamentarias y pintas de tipo muy agudos y irresponsables. En realidad son personas que si las sueltas en el mundo real no sabrían cómo comenzar. O sea, yo cuando salí del Sovalisium,
A los 2 días estaba en una discoteca que estaba por acá, que se llamaba Gótica, todavía vestido de sodalite, sin saber qué hacer. Me acuerdo de haber bajado los escalones y ver estas arañas de cristal que había y escuchar la música tronadora y por fin ver chicas que se te acercaban y era como radiación atómica que uno sentía y me di cuenta que sí, que efectivamente quería gilearme a alguna chica pero que no sabía bailar porque desde los 13 años me impidieron ir a fiestas los sodalites y lo que hice fue, me acerqué a la chica que me pareció más guapa y le dije: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín López de Romaña. Hace como 20 años que no bailo, no sé si me enseñas a bailar. Y me dijo: ya, te enseño. Y al comienzo bailé como si hubiese tenido poliomielitis en mi infancia. Y después ya aprendí un poco más. Y fue el inicio de un largo vía crucis por un lado y una carrera muy bonita por otro, de ir descubriendo cómo viven los seres humanos, e ir poco a poco humanizándome y desrobotizándome. Bueno, Martín, oye, muchas gracias por tu participación acá, la valoro un montón y gracias a ustedes por su presencia y el interés en el caso Sodalicio volumen 3. Gracias. Invitamos a compartir un brindis, pero va a firmar los personas que estén interesados. Salud. Mostra.